Israel parte 5. Copyright 2017 Andrés Mengíbar www. Igle de Dios. Org, mengibar@nucleus.com. Con excepción de las fuentes citadas, el contenido es propiedad del autor. No olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo con otros hermanos de la Iglesia de Dios en formación ministerial, ya sea jóvenes, hombres y ancianos. Les invitamos a enriquecer estos contenidos con sus comentarios en los videos. Les recordamos que no representamos a ninguna organización en particular, sino solo a la doctrina de la Iglesia de Dios, con la intención de la formación de sus miembros en el ministerio. Paz a vos. Capítulo 5. Gentiles israelitas. Actualmente existen algunos grupos evangélicos que simpatizan con la celebración de algunas de estas fiestas. Notoriamente ningún apoyo bíblico poseen para tal cosa, viniendo a quedar en abierto conflicto con la salvación por gracia ofrecida por Dios por medio de Jesucristo. El problema más grande al cual estos grupos se enfrentan es que leen los versículos relacionados con cada fiesta y en lugar de interpretarlos usando el sentido común les dan su propia interpretación. Esto significa que sacan esos versículos de su contexto normal y los interpretan a su manera, con lo cual se olvidan que las fiestas dadas al Israel bíblico únicamente sirvieron hasta la venida del Señor Jesús. A partir de allí los redimidos israelitas quedaron desligados de ese yugo. El embrollo en que se meten es que tampoco existe en ninguna carta apostólica prueba de que las iglesias del siglo I hayan celebrado alguna de esas fiestas, y las breves citas en las cuales Pablo menciona alguna de ellas no son para concluir que él o las iglesias las hayan celebrado. Más bien, como se acaba de decir, lo que hacen es citar uno que otro versículo y lo sacan de su contexto y lo interpretan a su manera. Lo que no se dan cuenta es que con su modo de interpretar las escrituras claramente dan a entender que ellos son superiores a la iglesia liderada por los apóstoles, sugiriendo que la iglesia erró al no haberlas celebrado. Lo que Dios ordenó. Es verdad que bajo las cláusulas del antiguo pacto los gentiles que vivían en la tierra de Israel podían celebrar las fiestas ordenadas por Dios a Israel. No era necesario consultarle cada vez que un gentil deseaba someterse a esa celebración, puesto que la ley ordena paso a paso cómo es que cada festividad debía celebrarse. El primer requisito ordenado en la ley era: mas si algún extranjero peregrinare contigo, y quisiere hacer la Pascua a Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces se llegará a hacerla, y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que peregrinare entre vosotros. Éxodo 12, 48-49. Este texto menciona la Pascua sencillamente porque era la primera de las fiestas solemnes. Así, si el gentil o extranjero se obligaba a celebrar la primera fiesta, se obligaba a celebrarlas todas. Pero ante la decisión personal de someterse a obedecer las leyes, el primer requisito era que tanto él como todos los varones de su casa debían someterse a la circuncisión. Nada ni nadie tenía autoridad para alterar ese procedimiento. Imaginar que al extranjero se le preguntaba si deseaba o no la circuncisión para ser admitido en el pueblo tampoco era razonable, puesto que ninguna de las instrucciones dadas por el Altísimo era cuestionable. La pregunta que estos grupos projudíos actuales deben responder, usando de honradez, es si creen que la circuncisión como orden de Dios les involucra a ellos, o si ellos han hecho su propia interpretación de la ley para celebrar cualquier fiesta a su manera. Otra pregunta que deben responder es: ¿cómo es posible que los gentiles, viviendo en diferentes naciones, puedan celebrarlas siguiendo la orden establecida en la ley, mientras que el Israel antiguo, viviendo en su propia tierra, no pudo? Por supuesto que ese deseo de imitación puede conducir a buscar excusas extrabíblicas. Con todo, cualquier excusa no es razón para que el Todopoderoso se sienta motivado, alegre o comprometido a validar aquello que a los cristianos nunca les ordenó. ¿Con qué propósito? Dialogando con un líder cabañista, hace varias décadas, él hacía énfasis en que los redimidos por Cristo deben celebrar las tres fiestas. Obviamente su argumento se basaba en su particular modo de leer las escrituras y de interpretarlas. Para él, aferrarse a Deuteronomio 16:16 era estar aferrado a la verdad. Ese texto dice: 3 veces cada un año parecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la solemnidad de los ácimos, y en la solemnidad de las semanas, y en la solemnidad de las cabañas. Y no parecerá vacío delante de Jehová. El problema de aquel líder era similar al señalado en páginas anteriores respecto a que toman cualquier versículo, lo sacan de su contexto y de esa manera lo interpretan haciendo que el texto diga lo que ellos quieren que diga. Por ejemplo, Dios no estaba hablando con los gentiles que convivían con Israel, sino con el pueblo israelita. Sin embargo, estos líderes lo citan insinuando que es a ellos a quienes el Señor les está hablando. 2. A los israelitas les ordenó presentarse en el templo 3 veces al año. Debido a que el templo fue destruido hace unos 2000 años, los judíos honestamente declaran que ellos en verdad no celebran ninguna fiesta, sino que solo hacen una memoria de ellas. En cambio, estos pastores líderes acomodan la lectura de Deuteronomio 16:16 restándole toda importancia. 3. Dios ordenó a Israel que todo varón debía presentarse al templo llevando una ofrenda en la fiesta de los ácimos, Pentecostés y cabañas, pero claro, eso de ninguna manera significaba que no debían celebrar las otras fiestas. Los líderes cabañistas solo enfatizan estas 3 fiestas, pero solo celebran la segunda. 4. Celebran los simpatizantes de fiestas judías exactamente como ordena la ley. Sencillamente no, ellos lo saben pero son incapaces de decir la verdad a sus seguidores. Al líder en mención pregunté sobre el propósito de su grupo al celebrar fiestas de la ley, si guardarlas les justificaba delante de Dios o, por otro lado, qué sucedía por no celebrarlas como Dios ordena. Visiblemente incómodo porque los demás presentes no le daban la razón a cuanto exponía, me dijo: pues las fiestas ni salvan ni condenan. Sus palabras dieron lugar a comentarios en voz baja casi imperceptibles. Aquel líder estaba en lo cierto y sin percatarse les había dicho la verdad a sus seguidores. Nadie se justifica o se salva por pretender celebrar fiestas que fueron exclusivas para Israel, puesto que la fuente de la salvación es Cristo. Si celebrar fiestas salvara y justificara, entonces por demás murió Cristo. Verdaderamente no existe ningún propósito en celebrar fiestas judías, ni mucho menos celebrarles a medias desobedeciendo a la ley tal como estos simpatizantes hacen. Capítulo 6. Las fiestas de Israel. El humano no es capaz de sostenerse dentro de los límites de la voluntad del Creador. Aun cuando las situaciones le sean enteramente favorables para obedecer, siempre opta por dar prioridad a sus ideas sin poner reparos en el disgusto que cause a Dios. Esto está plenamente demostrado en el modo en que Israel celebró las festividades solemnes.
Todo cuando se relaciona al orden en que las fiestas debían celebrarse fue diseñado por Dios, quien deseaba que el pueblo las celebrara como Él las diseñó. Pero cuando el pueblo optó por hacer las cosas a su manera, el desagrado del Altísimo fue notorio. Fue entonces cuando surgió un conflicto potencial y las fiestas que eran celebradas dejaron de ser las fiestas de Dios y se convirtieron en las fiestas de Israel, como se demuestra en esta sección. Obsérvese como en Levítico 23:4 les es declarado: estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Definitivamente aquellas fiestas eran las solemnidades de Jehová, diseñadas exactamente para celebrarlas a como Él lo deseaba. Pero la terquedad israelita las rediseñó a su antojo sin el menor interés por respetar la santísima voluntad. La paciencia de Dios era interpretada como señal de aprobación a la desobediencia. Pero aunque Dios es paciente, todo tiene un límite. Fue así como les recriminó su equivocada actitud, diciéndoles por Isaías 2: oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. 3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. 4. Hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. 8. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, seríamos como Sodoma, semejantes a Gomorra. 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales gordos, no quiero sangre de bueyes ni de ovejas ni de machos cabríos. 12. ¿Quién pide esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? 13. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva, sábado y el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. 14. Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, me son gravosas y cansado estoy de soportarlas. 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. 17. Aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Qué pudo significar el verso 3? Que el buey y el asno conocieran el camino por donde conducirse hasta alcanzar el pesebre, mientras que Israel no conocía lo que Dios deseaba de ellos. ¿Acaso no significa esto que ellos adolecían de profunda falta de sentido común, desobedeciendo lo que se les había establecido en la ley? Todos los elementos necesarios para obedecer estaban con ellos, nada les faltaba porque Dios había cuidado de proveerles abundantemente para que sin dificultad obedecieran. Además, la ley estaba con ellos para guiarlos paso a paso en cómo debían obedecer, pero aun con todos esos elementos a su favor los resultados siempre fueron negativos. ¿Qué pudieron significar los versos 11 a 13? Que Dios estaba hastiado de los sacrificios que le ofrecían cuando que él mismo les había establecido la cantidad de animales a sacrificar en cada fiesta. Sencillamente significa que Dios estaba hastiado de soportar la actitud errónea que ellos mostraban al ofrendar. Si cada sacrificio hubiera sido hecho con devoción, seguramente el beneplácito del Altísimo habría sido notorio, pero vemos que aquí fueron duramente reprochados. Este caso tuvo el mismo significado del sacrificio de Caín que desagradó al Señor. Obsérvese que en versos 11 a 13 está claro el desdén del Altísimo a lo que ellos hacían, puesto que aquello no era ni el modo correcto de ofrecer sacrificios ni tampoco el modo como debían celebrar cada solemnidad. Dios no estaba harto de los sacrificios que les había ordenado en la ley, pero sí estaba harto de cuanto ellos hacían, pues era abierta rebelión contra su voluntad. Los versos 10 y 11 claramente señalan al pueblo como profanador del templo, pues que sus sacrificios habían dejado de ser los sacrificios de Dios para convertirse en sus propios sacrificios, por lo cual los enlostró diciéndoles: 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales gordos, no quiero sangre de bueyes ni de ovejas ni de machos cabríos. Dios estaba hastiado de tanto sacrificio hecho a como el pueblo determinaba y no según lo prescrito en la ley. En esto erró Israel, pues habiéndose apartado de las guías y hacer las cosas a su manera, lo único que obtuvieron fue hostigar a Dios hasta enojarlo. El pueblo estaba circuncidado materialmente, lo cual era señal de ser descendientes de Abraham, pero olvidaron la circuncisión del corazón ordenada por Moisés, señal de obediencia a Dios, por lo cual sus hechos fueron despreciables. ¿Qué pudo significar, vuestras, del verso 14 al mencionar que, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes me son gravosas y cansado estoy de soportarlas? Lo que significa es que no estaba celebrando las fiestas como Dios se las había mandado, sino como ellos habían dispuesto. Hoy en día esa errónea actitud prevalece. La única referencia a que el pueblo celebró la fiesta de las cabañas de acuerdo a la ley fue cuando el pueblo volvió de la cautividad, Nehemías 8, 13-18, pero no parece que esa obediencia haya permanecido entre ellos por mucho tiempo. Los siguientes 400 años que mediaron entre su regreso a su tierra y la venida del Señor Jesús al mundo son de enormes dificultades para ellos, con frecuentes saqueos, pobreza y sujeción a reyes extranjeros. Como si eso fuera poco, después de la destrucción del templo en el año 70 d.C. La situación se hizo enteramente imposible y así permanece hasta el día de hoy. Israel no obedece la ley porque no puede, cualquier rabino honesto no vacila en admitirlo. Lo que los judíos hacen es recordar lo que les fue mandado, pero sin lugar a dudas ellos están conscientes que sus celebraciones son diferentes a lo ordenado por Dios en su ley, es decir, ellos están conscientes que no están obedeciendo a Dios. Los gentiles superiores a los judíos.
Si Israel no pudo, ni puede obedecer la ley, ¿acaso los evangélicos que no saben nada de la ley y que simpatizan con imitar pueden obedecer? Si Dios no se agradó con el modo en que Israel celebró las fiestas, se agradará hoy con los gentiles a quienes nunca les ordenó celebrarlas. Seguramente es necesario usar sentido común para entender que las imitaciones a nadie justifican ni son agradables a Dios, y que aquello que los gentiles se afanan por presentar como fiestas de Dios, es solo actividad sin ningún significado. ¿Por qué fiestas de Dios y fiestas de Israel? El título es claro y sirve para explicar que las fiestas de Dios fueron las que en la ley se detallan, y las fiestas de Israel fueron las que antojadizamente modificaron. Véase por qué. Las fiestas de Dios están detalladas en la ley, Éxodo, Levítico, etc. Mientras que las fiestas de Israel fueron aquellas tomadas de la ley pero celebradas según ellos dispusieron, como Isaías 1 señala. Esta diferencia es notoria entre las fiestas de Dios descritas en la sección 2 y las fiestas hechas como Israel las quiso celebrar. A esas fiestas Dios llamó vuestras fiestas. Hasta el día de hoy Israel no celebra las fiestas de Dios sino las de ellos. Pero no solo el profeta Isaías separa las fiestas de Dios y las de Israel. Léase detenidamente estas citas de Juan. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Juan 2:12. Después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Juan 5:1. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Juan 6:4. Y la Pascua de los judíos estaba cerca, y muchos subieron de aquella tierra a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse. Juan 11:55. 4 citas hay aquí, todas del Evangelio de Juan, casi todas mencionan la Pascua de los judíos. Pero esa mención no es simple coincidencia, más bien él está llamando la atención del lector acerca de la distorsión que los judíos habían hecho de las fiestas de Dios. La ley ordena celebrar la Pascua el 14 de Nisan y el 15 comenzaba la fiesta de panes sin levadura. Por su propia iniciativa ellos movieron la Pascua para celebrarla el 15. De esta manera al decir Juan, Pascua de los judíos, está enfatizando las palabras del profeta Isaías en las cuales Dios les menciona, vuestras fiestas, claro, no. Capítulo 7 Misceláneos. Israelismo. Identifico como israelismo la inclinación de algunas personas gentiles que imitan al pueblo de Israel en el modo en que celebran algunas fiestas. El israelismo no concuerda ni con Dios ni con el pueblo al cual imitan, ya que ni obedecen a Dios ni son fieles en su imitación. Ellos dicen que obedecen a Dios, en lo que se relaciona a las 3 fiestas mencionadas en Deuteronomio 16:16. 3 veces cada año se presentarán todos tus varones delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escoja, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Acaso Dios dio solo 3 fiestas a Israel? ¿Acaso no se deben primero circuncidar para ser incluidos dentro del pueblo? Es incongruente poner atención a la mención de las 3 fiestas e ignorar el resto de ellas. El israelismo son, ley a sí mismos, Rom. 2:14, ya que ni obedecen a Dios y ni siquiera su imitación a los judíos es completa. La Santa Escritura no proporciona ningún mandato ni ejemplo que pueda ser tomado como base para decir que los cristianos del siglo I celebraron fiestas o que imitaron la desobediencia de los judíos. Los apóstoles lucharon por mantener a las iglesias libres de injerencias judaizantes e intervinieron vigorosamente para mantenerlas sin mancha. Por lo cual, uno puede ver que estos grupos, israelitas, solo alimentan una ilusión. Imitaciones desde principios del siglo XX. Uno de los precursores en pretender celebrar fiestas en el siglo pasado, aunque ni el primero ni el único, fue Herbert W. Armstrong, fundador de la Iglesia de Dios Universal. Armstrong aceptó la observancia del sábado séptimo día de la semana por accidente siguiendo los pasos de su esposa. Pensando que él podría demostrarle a ella la invalidez de reposar, lo cambió de parecer y en lugar de contradecirle lo aceptó junto con otras doctrinas de la Conferencia General de la Iglesia de Dios, séptimo día, en cuya organización, en 1931, recibió una licencia ministerial. Su calidad de miembro duró poco tiempo debido a que él intentó validar el israelismo y sostener que la Iglesia de Dios del séptimo día debía celebrar fiestas ordenadas a Israel en la ley. Habiendo sido rechazada su propuesta, optó por retirarse de aquella organización para fundar la suya propia. A partir de su ejemplo otros le imitaron imaginando que celebrar solemnidades sin apegarse a la ley era obedecer la palabra de Dios. Algunas razones por las cuales el israelismo es practicado, son 1. Por desconocer lo peligroso que es intentar celebrar a medias, o según inventivas congregacionales aquello para lo cual la ley expresamente declara cómo debe hacerse. Gálatas 3:10. 2. Por imaginar que con imitar al pueblo de Israel la persona se acerca más a la obediencia a la palabra de Dios. 3. Por imaginar que revivir todo cuanto Cristo enclavó en la cruz es obedecer a Dios. 4. Por ignorar que el propósito del nuevo pacto fue precisamente anular el documento manuscrito que nos era contrario, que impedía a los gentiles adorar a Dios en espíritu y en verdad. El israelismo ha adquirido fuerza en las últimas décadas debido al surgimiento de grupos promovidos por personas de descendencia judía que mezclan artificiosamente el evangelio con las fiestas. Se dice artificiosamente debido a que el verdadero propósito de usar el evangelio como sombrilla es introducir disimuladamente el judaísmo. Es claro que para los convertidos a este tipo de religión la fe en Cristo es secundaria, pues el adoctrinamiento a que son sometidos sin darse cuenta es hacia el judaísmo extraño y diferente al practicado en el Estado de Israel. El problema ha venido a ser bastante considerable, pues nunca en décadas antes de 1950 las organizaciones cristianas sintieron necesidad de enseñar a sus miembros acerca de la verdad respecto a las fiestas. Semejante indiferencia ha sido, y está siendo aprovechada por estas agrupaciones que no son ni judías ni cristianas. Porque si fueran judías serían aceptadas como tales en Israel, pero no lo son. Tampoco son cristianas porque no es el evangelio lo que predican sino una mezcla confusa en la cual el nombre de Cristo es tomado como excusa para introducir el israelismo. Es una verdadera lástima que las organizaciones evangélicas actuales carezcan de capacidad para contrarrestar el peligro de jugar a celebrar fiestas a cuyo peligro sus feligreses están enfrentados. Todo porque nunca han sentido necesidad de conocer las profundidades de la santa ley de Dios, la cual desdeñan, teniendo como consecuencia incapacidad de enseñar a sus miembros la verdad acerca de la imposibilidad de celebrar fiestas.
Otras congregaciones, para evitar el éxodo de miembros asaltados por esos grupos judaístas, optan por: si no los puedes vencer, únete a ellos. Eso ha dado como resultado el traslado de algunas congregaciones cristianas al israelismo, jugando a celebrar fiestas. Si los cristianos quisieran someterse al rigor de la ley, lo primero que debieran de hacer es acudir al templo en Jerusalén y solicitar al sacerdote la circuncisión, o tal vez a algún rabino legalmente reconocido por el Estado de Israel. Como semejante proceso conlleva consecuencias para muchos imposibles de cumplir, se toman argumentos cuyo propósito es anular la orden de Dios que dijo que los extranjeros que quisieran celebrar fiestas debían primero circuncidarse, Éxodo 12:49. Lo que actualmente se hace en el ambiente cristiano, aunque resulte inadecuado decirlo, es jugar a celebrar fiestas, porque lo que se hace carece de valor y de significado ante Dios. Si Israel fue duramente reprobado en Isaías 1 por hacer las cosas según sus inventivas, ¿qué puede decirse de los gentiles actuales que imaginan celebrar fiestas? Ignorar voluntariamente que Dios rechaza remiendos a su ley solo significa caminar a ciegas un camino que a los gentiles no les fue mandado. La intención de muchos gentiles evangélicos a celebrar las 3 fiestas anuales mencionadas en Deuteronomio 16:16, dando prioridad a la fiesta de las cabañas, carece de significado, nada tiene que ver con la obediencia a la ley, es acción que Dios no toma en cuenta. Someterse al israelismo, judaísmo, es algo que los apóstoles, principalmente Pablo, combatieron por carecer de valor para la salvación. Después de todo, él mismo fue sacado de allí por Cristo. La invitación a celebrar fiestas ni justifica ni es muestra de obediencia a Dios, porque el único que justifica es Cristo, como ya se ha dicho arriba. Lo que justifica es obedecer las enseñanzas del Señor Jesucristo, sin mezclas extrañas de judaísmo. La pregunta es, ¿para qué imitar celebrar fiestas siendo que tal imitación ni salva ni justifica ni es muestra de obediencia a Dios? Si Dios no justificó a Israel sino que lo reprobó fuertemente en Isaías 1, ¿pueden los gentiles ser absueltos de reproche al imitar lo que en verdad no pueden celebrar? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Gálatas 2:21. Fin. Este y todos los estudios que hemos compartido del Centro de Recursos Ministeriales Sinaí de la Iglesia de Dios, pueden encontrarse en www.iglededios.org/estudios. Este canal no tiene fines de lucro. Si el propietario actual de lo generado en este canal no desea compartir dicha información, puede decirnos en algún comentario del canal, no es necesario reportar al mismo. Paz a vos.